tembló en su noche de bodas. Y el apache la honró, lavándole los pies. La casita de adobe estaba iluminada apenas por una lámpara baja cuando la joven cruzó el umbral temblando. No porque fuera una niña frágil ni porque desconociera la vida dura de la frontera, sino porque aquella noche, su noche de bodas, había llegado sin que su corazón la quisiera, con un peso que oprimía más que cualquier tormenta. Y al ver al hombre apache sentado junto al fuego, con el torso cubierto por una manta sencilla y la mirada tranquila clavada en las llamas, sintió que las piernas le flaqueaban como si el suelo fuera demasiado inestable para sostener tanto miedo. Ella se detuvo a pocos pasos de él, respirando entrecortado, intentando ocultar el temblor de sus manos, convencida de que él esperaba algo que ella no podía dar, porque así se lo habían repetido durante días, que un esposo tiene derechos, que una mujer debe obedecer, que el silencio protege más que la palabra, y esas frases resonaban ahora como un martillo golpeando por dentro su pecho. El apache levantó la vista sin moverse del sitio, notando cómo ella sostenía los brazos contra su cuerpo como si quisiera hacerse más pequeña, y en lugar de acercarse, se apartó un poco para dejarle espacio, murmurando en voz baja que no tenía por qué temerle. Pero sus palabras no alcanzaron a calmarla porque la cercanía de cualquier hombre, incluso uno tan sereno como él, le recordaba algo que jamás quiso revivir. Ella dio un paso atrás, con el corazón desbocado, sintiendo que si él tocaba siquiera su sombra se rompería en 1000 pedazos. Él entonces se puso de pie, despacio, sin brusquedad, como si temiera espantar a un animal herido, y caminó hacia la puerta solo para abrirla un poco más, permitiendo que entrara aire frío que suavizó la opresión que ella sentía en el pecho, mostrando con ese gesto que no pensaba encerrarla ni reclamar nada de lo que ella no pudiera entregar. Ella lo observó confundida, intentando entender por qué no avanzaba para tomar lo que, según todos, era suyo esa noche. Pero el apache simplemente regresó a su lugar junto al fuego, manteniendo la distancia como una frontera sagrada que no pensaba cruzar sin permiso. Y aunque ella seguía temblando, por primera vez en muchas horas sintió un hilo de alivio en la garganta, como si aquella noche no fuera una condena sino el inicio de algo desconocido. Un lugar donde el miedo no mandaba y donde quizá, solo quizá, nadie la tocaría sin que su alma estuviera lista. Ella se quedó de pie, inmóvil junto a la puerta abierta, sintiendo cómo el aire frío le acariciaba los brazos desnudos, mientras el apache continuaba sentado junto al fuego sin mover un solo músculo hacia ella, como si entendiera que cualquier gesto repentino podía hacerla retroceder aún más. Y esa quietud, tan inesperada en una noche que todos habían descrito como inevitable, comenzó a descolocar el miedo que llevaba clavado en la columna desde hacía años. Él tomó un pequeño cuenco de agua para beber, pero lo hizo despacio, sin levantar la vista demasiado tiempo, mostrando una delicadeza que no coincidía con los rumores que ella había escuchado sobre los hombres de su pueblo y sobre los guerreros apaches, porque la habían preparado para soportar, no para ser escuchada, y sin embargo allí estaba él, sentado, silencioso, dejando que la noche hablara por los dos. Ella intentó moverse hacia un rincón para no ser observada, pero el suelo crujió bajo sus pies, y el sonido la sobresaltó tanto que el apache dejó el cuenco de inmediato, y levantó las manos muy despacio, con las palmas abiertas, como quien se rinde ante un peligro que no quiere provocar, murmurando que si necesitaba salir, podía hacerlo, que la puerta quedaría abierta toda la noche, y que su presencia allí no era para reclamar un derecho, sino para compartir un hogar que tendría valor solo si ella lo aceptaba sin miedo. Esas palabras la golpearon con más fuerza que cualquier grito del pasado, porque nadie antes le había ofrecido espacio sin exigir algo a cambio, y aún así, la vergüenza de su temblor la obligó a mirar al suelo, convencida de que él pensaría que estaba rota, que no servía como esposa, que era un peso que no sabría cargar. Pero él, en vez de preguntar qué le pasaba, desvió la mirada hacia el fuego para no exponerla,
como si entendiera que ella necesitaba desaparecer por un instante para respirar. Afuera, el viento arrastraba polvo y hojas secas, y cada sonido hacía que ella se sobresaltara, recordándole que su miedo no solo era de aquella noche, sino de memorias enterradas que volvían sin permiso. Pero el apache, notando su inquietud, acercó más leña al fuego sin hacer ruido, encendiendo una luz cálida que suavizó las sombras de la habitación, como si estuviera construyendo un refugio a su alrededor sin tocarla jamás. Ella sintió que el temblor de sus manos comenzaba a disminuir apenas un poco, no porque la noche se hubiera vuelto menos aterradora, sino porque la presencia de él, silenciosa, firme, paciente, empezaba a quebrar la idea de que todos los hombres eran un peligro, y mientras se recostaba lentamente contra la pared para no caer, él murmuró, con una voz baja que parecía una caricia al aire, que nadie la apresuraría allí, que su noche de bodas no sería una herida más en su historia, sino el primer lugar donde su miedo sería respetado. La joven permaneció apoyada contra la pared, con el corazón golpeando tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Pero el apache no se movió de su sitio, manteniendo la misma distancia respetuosa y el mismo silencio sereno que había sostenido desde que ella entró, como si entendiera que cualquier palabra fuera demasiado pesada para una noche en la que incluso respirar resultaba difícil. Él tomó un trozo de leña y lo acomodó en el fuego con una suavidad que contrastaba con el tamaño de sus manos, manos fuertes que podrían dominarlo todo, pero que, esa noche, se comportaban como si el más mínimo ruido pudiera romperla. Y ese contraste le provocó un escalofrío nuevo, no de miedo, sino de una extraña forma de alivio que no sabía nombrar. Ella observó el movimiento de la llama, atrapada por la luz que se reflejaba en sus ojos cada vez que él giraba apenas la cabeza. Y aunque quería apartar la mirada, no pudo evitar notar que él evitaba observarla directamente, ofreciéndole privacidad dentro de un espacio demasiado pequeño para tenerla realmente. Era como si él hubiera trazado un círculo invisible alrededor de ella y prometiera no cruzarlo hasta que su alma dejara de temblar. Y ese acto silencioso la confundió más que cualquier palabra gentil. Afuera, el viento sopló con un gemido largo que hizo vibrar la puerta entreabierta, y ella dio un pequeño salto, cubriéndose los brazos con torpeza, gesto que el apache vio desde el rabillo del ojo, obligándolo a levantarse muy despacio, no hacia ella, sino hacia la puerta para asegurarla mejor, cerrándola sin bloquearla, dejándola libre pero protegida, un equilibrio que ningún hombre en su vida había intentado ofrecerle. Cuando regresó al fuego, ella percibió que sus pasos, aunque firmes, parecían medidos, casi estudiados, como si él estuviera aprendiendo sus miedos con cada respiración que ella liberaba. Entonces, él tomó una manta doblada y la colocó sobre una silla cercana, sin decir a quién pertenecía, sin acercarla lo suficiente para tocarla, pero lo bastante cerca para que ella pudiera alcanzarla sin tener que pedirla. Y esa delicadeza hizo que un nudo inesperado se formara en su garganta. La joven sintió que el temblor regresaba, esta vez no por terror, sino por la extraña sensación de ser tratada como algo más que un deber o una propiedad. Y cuando inhaló hondo para evitar que las lágrimas asomaran, él volvió a sentarse junto al fuego, inclinado apenas hacia adelante, con la mirada fija en las llamas, dándole permiso silencioso para sentir lo que necesitara, sin preguntas, sin prisas, sin exigir que dejara de temblar para que la noche tuviera sentido. Era la primera vez que su miedo no era un estorbo, sino algo que alguien estaba dispuesto a esperar. Al amanecer, cuando la luz apenas comenzaba a filtrarse por la rendija del tejado, la joven creyó que tendría un momento de calma después de haber pasado una noche entera sin que él la tocara. Pero en cuanto afuera se escucharon voces de dos mujeres del poblado acercándose, su cuerpo volvió a tensarse como si una mano invisible la estuviera tirando hacia atrás. Eran vecinas conocidas por su lengua afilada, las mismas que habían criticado el acuerdo que la llevó hasta esa casa. Y cuando golpearon la puerta sin esperar respuesta, ella se encogió sobre sí misma como si aquellas voces
fueran más peligrosas que cualquier oscuridad nocturna. El apache se puso de pie, con un movimiento firme pero sin brusquedad, abrió la puerta lo justo para no dejar entrar el frío y la saludó con una calma que contrastaba con la dureza de sus palabras, porque ellas de inmediato comenzaron a insinuar que la joven debía cumplir su deber de esposa, que la noche anterior había sido su obligación comportarse como tal, y que el silencio que se había extendido entre esas paredes demostraba que ella no entendía lo que significaba ser mujer casada. La joven sintió que las piernas se le aflojaban y que la vergüenza subía por su cuello como un fuego insoportable. Pero antes de que pudiera retroceder, él dio un paso hacia adelante, cerrando la puerta con suficiente firmeza para cortar las voces sin llegar a hacer ruido, como si no quisiera que esos juicios tocaran el aire que ella respiraba. Ella lo miró con el pecho encogido, esperando que él repitiera lo que las mujeres habían dicho, que exigiera algo, que reclamara un derecho que todos aseguraban que tenía. Pero en vez de eso, él caminó hacia el fuego. Tomó un cuenco y lo colocó sobre la mesa sin decir una sola palabra sobre el tema, como si las opiniones de afuera no tuvieran autoridad dentro de esa casa. Esa elección la desarmó más que cualquier insulto, porque estaba tan acostumbrada a ser medida por expectativas ajenas que no entendía cómo un hombre podía ignorarlas por ella. La vergüenza, sin embargo, no se desvaneció. La envolvió como un manto pesado, convenciéndola de que no era suficiente, de que su temblor lo había avergonzado ante los suyos. Y la joven comenzó a disculparse en voz baja, palabras atropelladas que hablaban de culpa y de inutilidad. Pero él levantó la mano, no para callarla con autoridad, sino para pedirle suavemente que no cargara culpas que no le pertenecían. Con un gesto lento, movió la manta que había dejado la noche anterior sobre la silla y la acercó un poco más, sin invadir su espacio, pero ofreciéndole protección de una manera que no humillaba. Y cuando ella la tomó con dedos temblorosos, él simplemente asintió, como quien reconoce una decisión valiente en un acto pequeño. Afuera las voces se alejaron, frustradas por no obtener lo que querían, y dentro de esa casa diminuta quedó un silencio distinto al de la noche anterior, un silencio que ya no estaba hecho de miedo, sino de la promesa callada de que él no permitiría que nadie decidiera por ella. Cuando el sol terminó de caer y el frío volvió a meterse en las grietas de la pequeña casa, la joven creyó que otra noche de tensión se acercaba, una noche en la que su cuerpo volvería a temblar ante la idea de estar sola con un hombre que, aunque paciente, seguía siendo un desconocido para una vida marcada por el temor. Pero el apache, que había pasado la tarde recogiendo agua del arroyo y calentando piedras lisas cerca del fuego, parecía haber tomado una decisión silenciosa que ella aún no entendía. Él la miró solo un instante, sin invadirla, sin estudiarla, y luego se arrodilló junto al cuenco de agua tibia que había colocado sobre el suelo, un gesto que ella observó con la respiración contenida porque no sabía qué significaba ni qué esperaba de ella. Él no dijo su nombre, no pidió permiso con palabras, pero dejó el cuenco frente a sí con una reverencia tan profunda que ella sintió que el aire cambiaba dentro de la habitación. Cuando él apoyó una de sus manos en el suelo para mostrar que no avanzaría más, la joven sintió que algo en su pecho cedía apenas, no por confianza, sino porque sus ojos, firmes pero humildes, le aseguraban que no estaba allí para reclamar nada. Ella dudó, atrapada entre el miedo y una curiosidad tímida, y dio un paso hacia atrás. Pero él inclinó la cabeza, no en súplica, sino en respeto, dejando claro que si ella se negaba, él no insistiría jamás. Sin saber por qué, la joven avanzó con pasos torpes, hasta que el borde de la silla tocó sus piernas. Se sentó despacio, temblando, lista para retroceder al menor movimiento brusco, pero el apache no la tocó, no sostuvo sus pies, no los acercó por la fuerza, sino que esperó a que ella decidiera si quería ofrecerlos. Tardó largos segundos en hacerlo, segundos en los que recordó noches anteriores en las que su cuerpo no había sido suyo, segundos en los que pensó en salir corriendo, pero la quietud de él,
la forma en que su respiración no apresuraba nada, hizo que finalmente deslizara su pie derecho hacia el cuenco con un temblor que él no pretendió ocultar ni corregir. Él tomó un puñado de agua tibia y la dejó caer sobre su piel, con una delicadeza que hizo que ella cerrara los ojos, no por placer ni por alivio inmediato, sino porque era la primera vez que un hombre tocaba su cuerpo sin reclamarlo, sin apurarla, sin convertirla en un objeto. Lavó cada dedo, cada curva, sin presión, como si limpiara algo que el miedo había oscurecido durante demasiado tiempo. Y cuando terminó, no la miró esperando gratitud ni permiso para continuar. Solo se retiró un paso, dejando el agua tibia y el silencio entre los dos, como testigos de algo que no era posesión ni obligación, sino dignidad. Después de que él lavara sus pies con aquella paciencia casi sagrada, la joven pasó un largo rato mirando el agua tibia que aún se movía dentro del cuenco, como si no pudiera comprender que algo tan simple hubiera cambiado el ritmo de su respiración. Y mientras el apache regresaba al fuego para avivar las brasas sin acercarse más de lo necesario, ella sintió que el temblor que siempre la acompañaba se transformaba en una inquietud distinta, ligera, como si su cuerpo intentara reconocer una sensación nueva que no estaba hecha de miedo, sino de alivio tímido. Él se sentó de nuevo junto a la llama, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas, mostrando que no tenía intención de pedir nada. Y esa quietud la desarmó tanto que se encontró observándolo de una manera diferente, tratando de entender cómo un hombre tan fuerte podía moverse con tanta suavidad. El silencio entre ellos no era opresivo como la noche anterior, sino un puente frágil que ella no sabía si debía cruzar. Pero cuando el fuego crujió y un destello iluminó el rostro del apache, pudo ver que él también respiraba más hondo de lo normal, como si aquella noche hubiera sido para ambos una prueba inesperada. Ella quiso decir algo, cualquier palabra que reconociera lo que él había hecho, pero su voz se negó a salir, atrapada por años de silencios forzados. Así que en vez de hablar, se levantó con torpeza, avanzó 2 pasos, y dudó cuando estuvo cerca de la manta que él había dejado sobre la silla la noche anterior. Él no se movió, pero inclinó apenas la cabeza, permitiéndole elegir sin presión. Y ella tomó la manta con dedos temblorosos, no para cubrirse del frío, sino como una señal pequeña, torpe, pero sincera, de que no rechazaba su presencia. Luego, como si su cuerpo actuara antes que su mente, se acercó unos centímetros más, suficiente para que el calor del fuego los envolviera a ambos, pero no tanto como para sentirlo como amenaza. El apache la miró de reojo, no sorprendido, sino profundamente respetuoso, cuidando que su respiración no se volviera una presión sobre ella. Cuando la joven se sentó a una distancia prudente, sin esconderse, sin apretar los brazos contra el pecho, él comprendió que ese pequeño acercamiento era una declaración más poderosa que cualquier palabra. Ella estaba eligiendo no huir. No eran amantes ni esposos en el sentido que el pueblo esperaba, pero por primera vez desde que la llevaron a esa casa, la joven sintió que su cuerpo podía estar quieto sin huir de sí misma. Y el apache, al ver que no retrocedía, dejó que el silencio hiciera lo que ninguna promesa podía lograr: enseñar a un alma herida que había un lugar donde el miedo no mandaba. La joven despertó antes del amanecer, no porque el ruido la hubiera llamado, sino porque su propio cuerpo, acostumbrado a sobresaltarse ante cualquier sombra, decidió abrir los ojos cuando aún todo estaba en silencio. Y al ver al apache dormido junto al fuego, con la manta apenas cubriéndole los hombros y la postura serena de quien pasa la noche vigilando sin admitirlo, sintió un peso extraño en el pecho, un peso que no era miedo, sino una mezcla de agradecimiento y vergüenza que le oprimía la garganta como si quisiera salir en forma de lágrimas que ella no sabía derramar. Él abrió los ojos lentamente, sin sobresaltarse, sin levantarse de golpe, solo observándola con la misma paciencia que había mostrado desde el primer instante. Y cuando le preguntó en voz baja si había dormido algo, ella sintió que las palabras se agolpaban detrás de sus labios, empujando contra años de silencio impuesto.
Quiso responder que sí, que por primera vez en mucho tiempo su cuerpo había descansado sin temblar. Pero en lugar de eso murmuró una disculpa torpe, diciendo que no sabía comportarse, que no era una esposa correcta, que no había cumplido con lo que el pueblo esperaba de ella. Palabras que salieron atropelladas como si se hubiera preparado para ellas durante toda su vida. El apache frunció el ceño, no por molestia sino por tristeza, porque entendió en ese instante que el miedo de ella no venía de él, sino de otros hombres que habían arrancado trozos de su dignidad hasta dejarla hecha un susurro. Y le pidió que se sentara, no con autoridad, sino con una suavidad que la obligó a obedecer porque era más difícil rechazar la bondad que la violencia. Ella respiró hondo, temblando mientras hablaba, confesando que antes de llegar a esa casa había vivido bajo amenazas, que un hombre la había marcado como propiedad, que le había hecho creer que su cuerpo no valía si no obedecía, que la había perseguido incluso cuando ella intentó huir, y que la noche de bodas, para ella, no significaba unión, sino dolor. El apache escuchó sin interrumpir, con las manos relajadas sobre las rodillas, como quien sostiene un secreto que no le pertenece pero lo cuida igual. Y cuando ella terminó, bajando la mirada con vergüenza, él dijo que ningún pecado había en huir del dolor, que ninguna mujer debía disculparse por protegerse, y que si alguna vez volvía a temblar, no sería por él. Ella levantó la vista sorprendida, con los ojos brillantes por una emoción que no reconocía, y en ese instante, entendió que su historia, tan llena de oscuridad, no sería usada por él para reclamar nada, sino para evitar que alguien volviera a tocarla sin permiso. Por primera vez desde que fue entregada, la joven sintió que tal vez su vida no estaba condenada a repetirse. Cuando el sol subió lo suficiente para iluminar el camino hacia el pueblo, el apache decidió acompañarla a buscar harina y agua, no porque quisiera mostrarla como esposa ni porque tuviera algo que demostrar, sino porque después de escuchar su historia, comprendió que dejarla caminar sola entre miradas que la habían juzgado antes, sería ponerla nuevamente frente al mismo peligro del que estaba huyendo. Ella aceptó ir, aunque cada paso hacia la calle principal hacía que sus manos volvieran a temblar, temiendo encontrarse con rostros que conocían su pasado y que usarían su vergüenza como arma. Apenas llegaron a la plaza, dos hombres que estaban descargando sacos frente a la tienda dejaron de trabajar para mirarla de arriba abajo, y uno de ellos soltó un comentario en voz alta sobre lo inútil que era una esposa que no cumplía su noche de bodas. Una frase que provocó risas y que hizo que el corazón de la joven se hundiera en el estómago, obligándola a bajar la mirada como si hubiera cometido un delito. El apache, sin embargo, no respondió con violencia ni con bravuconadas. Solo se colocó frente a ella, bloqueando la línea de visión de esos hombres con el cuerpo, no como un escudo que busca pelea, sino como una pared silenciosa que niega acceso a lo que no les pertenece. Y su calma irritó más a quienes querían verla encogerse. Una mujer mayor apareció en la puerta de la tienda, y aprovechando la tensión, comentó que si la joven no había cumplido con su esposo, entonces no debía ocupar el lugar de una mujer casada, insinuando que tal vez alguien más merecía estar en esa casa. Y las palabras, disfrazadas de tradición, eran en realidad un intento crudo de humillarla delante de todos. La joven sintió que las lágrimas amenazaban con salir, no de tristeza, sino de una mezcla corrosiva de vergüenza y rabia que nunca había tenido permiso de sentir. Pero antes de que su respiración se descontrolara, el apache dio un paso adelante y dijo, con una voz baja pero firme, que ninguna persona en ese pueblo tenía derecho a opinar sobre lo que sucedía o no sucedía dentro de su hogar, que la joven no le debía pruebas a nadie, y que si alguien creía tener autoridad para decir lo contrario, tendría que decírselo mirándolo a él. La plaza quedó en silencio, no porque aceptaran sus palabras, sino porque no esperaban que hablara con tanta firmeza sin levantar la voz, sin amenazar, sin intimidar. Y en ese silencio la joven levantó apenas la vista y vio que nadie se atrevía a responder. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la defendía sin exponerla.
sin usar su historia para humillarla, sin pedir nada a cambio. Ella respiró hondo, temblando todavía. Pero ese temblor tenía un peso distinto, como si el miedo hubiera perdido una parte de su dominio. Y aunque el pueblo nunca lo admitiría, ese día comprendieron que no podían tocarla con palabras porque había alguien dispuesto a enfrentar cada una de ellas, sin que ella necesitara levantar la voz. El regreso a la casa fue silencioso, no porque entre ellos hubiera tensión, sino porque la joven caminaba con la respiración entrecortada, como si cada paso que daba sobre la tierra seca fuera una batalla entre el miedo que todavía la perseguía y la pequeña fuerza que había comenzado a despertar en su interior. El apache, consciente de ello, caminó unos pasos detrás para no presionarla, manteniendo la distancia exacta que había aprendido a respetar, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera que no estaba sola. Cuando llegaron a la entrada del poblado, el mismo hombre que horas antes se había burlado de ella, salió de la cantina con 2 compañeros y se plantó frente a ellos con una sonrisa torcida, diciendo que si la joven no servía para cumplir, entonces quizá debía buscarse otro esposo, alguien que no fuera tan paciente, y esa insinuación, dicha con malicia calculada, hizo que la joven se detuviera de golpe, sintiendo que el estómago se le cerraba como si hubiera recibido un golpe invisible. El apache dio un paso para colocarse entre ellos, pero antes de que pudiera hablar, uno de los hombres soltó una carcajada burlona y preguntó si acaso él pensaba proteger a una mujer que ni siquiera confiaba en su propio esposo. La joven sintió el calor subirle a la cara, no de vergüenza, sino de una mezcla de indignación y cansancio, porque estaba harta de que otros trataran su miedo como si fuera un defecto. Así que, sin pensarlo demasiado, caminó hasta quedar a medio paso detrás del apache y extendió la mano para tomar un pliegue de su manta. Gesto pequeño, casi infantil, pero tan lleno de significado, que silenció de inmediato a todos los presentes. No era un acto romántico ni una muestra de posesión. Era un mensaje claro, firme, escrito en un lenguaje que el pueblo no esperaba que ella supiera usar. Los hombres quedaron desconcertados, y uno de ellos murmuró algo sobre debilidad. Pero la joven levantó la mirada con un brillo inesperado, no desafiante, pero sí decidido, como si por primera vez desde su llegada se permitiera existir sin pedir disculpas por respirar. El apache inclinó apenas la cabeza, reconociendo que aquel gesto valía más que cualquier palabra que él pudiera pronunciar. Y entonces habló, no con furia sino con autoridad tranquila, diciendo que nadie tenía derecho a tocarla, juzgarla o nombrarla, que ella elegiría cuándo hablar, cuándo confiar y cuándo dejar de temblar, y que él estaba allí únicamente para sostener ese derecho, no para reclamarla. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, casi humillante para quienes habían querido avergonzarla. Y cuando los hombres finalmente retrocedieron, incapaces de sostener la mirada de alguien que, por primera vez, no se doblaba ante ellos, la joven exhaló un suspiro tembloroso que llevaba días atrapado en su pecho. No dijo ni una palabra, pero ese gesto, esa cercanía elegida, ese pliegue de manta entre sus dedos, fue la declaración más poderosa que había hecho en toda su vida. Ya no estaba sola. Esa noche, después de que el pueblo los dejara volver sin más cruces de palabras ni amenazas veladas, la joven permaneció un largo rato de pie frente al fuego, observando cómo las llamas parecían respirar con la misma calma que había comenzado a habitar su pecho, una calma frágil pero real, como si cada chispa iluminara un rincón que antes estaba lleno de sombras. El apache, sentado en silencio a un costado, no la miraba directamente, pero mantenía la postura tranquila de quien está dispuesto a quedarse despierto si ella lo necesitaba. Y esa presencia, tan constante y tan poco invasiva, la envolvía más que cualquier manta. Ella caminó despacio hacia la silla donde había dejado la manta la noche en que él lavó sus pies, pero esta vez no lo hizo con temor, ni para cubrirse de un frío que antes era una excusa para esconder el temblor, sino porque quería tener algo que le recordara que la dignidad,
podía sentirse cálida. Se sentó junto al fuego, con la manta sobre las piernas, y por primera vez, su cuerpo no reaccionó con un salto cuando él se movió para acomodar la leña. Él tomó un cuenco pequeño con agua y lo colocó frente a ella, no como la noche anterior, no como una invitación a ceder, sino como un gesto simple que repetía la misma pregunta silenciosa. ¿Estás segura aquí? Y ella, en lugar de retroceder, asintió apenas, permitiendo que la tibieza del fuego y la quietud de él la envolvieran como si fueran un nuevo hogar. Entonces, con una valentía que no sabía que tenía, se inclinó un poco hacia adelante y colocó su pie, solo uno, cerca del cuenco, no para pedir que la lavara otra vez, sino para mostrarle que ya no necesitaba ocultar su miedo. El apache entendió el gesto de inmediato, porque sus ojos se suavizaron con una gratitud que no buscaba poseerla, sino honrar su decisión, y en lugar de tocarla, tomó una de las piedras calientes del fuego y la dejó cerca de sus pies para que el calor los protegiera del frío. Era un acto pequeño, casi insignificante para el mundo, pero para ella significaba la libertad de no temblar cada vez que un hombre se acercaba. Permanecieron así durante un largo rato, rodeados del silencio que solo comparten dos almas que han sobrevivido demasiado. Y cuando la joven apoyó la cabeza contra el marco de la silla, con los ojos cansados pero en paz, él tomó su manta y la acercó unos centímetros más, sin tocarla jamás, cuidando que el calor no se apagara alrededor de ella. Afuera, la madrugada comenzaba a teñir el cielo de un azul suave, ese color que anuncia que lo peor de la noche ya pasó. Y la joven, respirando despacio, comprendió que no necesitaba huir, que no necesitaba disculparse, que no necesitaba obedecer más voces que no fueran las suyas. Por primera vez desde que fue entregada, sintió que su alma, esa que llevaba años escondida, dejaba de temblar. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias en lágrimas de ayer. Si vieras a una novia temblar de miedo en su propia noche de bodas, ¿la protegerías aunque el pueblo dijera que no es tu asunto?